Hola, bienvenidos a Naulao, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Vamos a partir primero, para que la voz no me diga nada, con un chiste del libro de chistes de 1847. Qué bien, yo te iba a decir que contaras un chiste del siglo XIX. Sí lo sé, siempre me dices que cuente chistes en los videos. Así que partimos. Denis, tirano de Siracusa, entrando un día en el templo de Júpiter, observó que este dios estaba cubierto con un manto de oro macizo. Hízoselo quitar diciendo, este traje debe ser demasiado caliente en verano y muy frío en el invierno. Después, poniendo sobre los hombros del dios un manto de lana, dijo, este será más cómodo para todas las estaciones. Ja, ja, ja. Ja ja ja, es muy gracioso. Me gusta mucho el humor del siglo XIX. La verdad a mí no me hace gracia. Sí entendí este chiste, algunos no lo entiendo, esto sí lo entendí, pero no me hace gracia. Es que tú no sabes apreciar el humor del siglo XIX. Es más para gente culta. Hoy vamos a hablar sobre algunas obras de arte que tristemente fueron destruidas, ya sea por personas que no estaban bien en sus facultades mentales o por fallidos intentos de restauración. Bueno, va a la categoría de entretenimiento porque bueno, primero, si no se habían fijado, mi blog tiene un montón de categorías, la mayoría son de ciencia, pero también hay una de entretenimiento que para esa categoría va este video. Bueno, va a la categoría de entretenimiento porque la primera impresión que me dio a mí y por los memes que he visto es la primera impresión que le da a todo el mundo es risa sobre ya sea cómo queda la obra o por las circunstancias en que se causó el daño. Ya la segunda impresión es, ups, una pérdida millonaria, qué cara es la restauración, una pérdida para el arte, cosas irrecuperables, pero vamos acá con la primera impresión de jaja, qué chistoso como quedó eso. Por suerte, algunas de estas obras han podido ser restauradas y no se nota lo que ocurrió. Otras obras, en cambio, no han sido restauradas ya por los daños que han tenido, o sea, o son restauradas, pero se nota donde fue la restauración. Y otras no fueron restauradas porque, bueno, por otros motivos, como por ejemplo el turismo, que ya lo vamos a ver. Entonces la primera sería la Piedad de Miguel Ángel. Esta estatua se encuentra en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, y lo que pasó fue que en 1972 un geólogo llamado Laszlo Todd llegó con un martillo a golpear la estatua diciendo que él era Jesucristo y que era Dios. Y, o sea, imagínense la situación, es como... Bueno, primero creo para la gente que estaba en el museo es como de miedo, o sea, hay un loco en el museo. La segunda impresión es, qué chistoso lo que está gritando. La tercera es, una pérdida súper grande. Pero por suerte esta estatua pudo ser restaurada. Lo que se perdió en el ataque de locura de Laszlo Todd fue un brazo, una ceja y una nariz. Ahora sí la estatua está bien. Otra obra que fue dañada, pero... Bueno, estaba dañada de antes, pero quedó chistosa por un intento de restauración, fue el Niño Jesús en Ontario, Canadá. Una persona que dijo que tenía estudios en Bellas Artes se ofreció a restaurar esta estatua, pero el resultado no fue el esperado. Por suerte, esta es una de las estatuas que después pudo ser restaurada y también quedó en su forma más parecida a la original. Después de ver esto que ocurrió en el año 2000, ya nos vamos al siglo XIX, al año 1845. ¿Qué es lo que pasó acá? En el Museo Británico hay un jarrón llamado el Jarrón de Portland. Este jarrón tiene cerca de 2000 años de antigüedad, o sea, imagínense lo antiguo que es. Pero ocurrió que un señor llamado William Lloyd entró ebrio al museo, tropezó con varias de las esculturas que habían y entre ellas cayó al suelo el jarrón de Portland. Esta obra no tuvo tanta suerte en el hecho de que pudo ser reconstruida, pero en la parte que está el pegamento, como las cicatrices del jarrón, se nota. Así que no fue reconstruida en su
totalidad, o sea, como se vería el original. Pero ocurrió algo extraño. Cuando llevaron el jarrón al museo, habían algunos fragmentos que se perdieron. Pero con esta reconstrucción aparecieron todos. Así que ahora el jarrón está completo, con las marcas de las cicatrices, pero completo. Otra obra que no fue destruida, pero fue arruinada por la pintura, o sea, por la forma en que lo pintaron, fue San Jorge de Estella. Bueno, el resultado, véanlo ustedes mismos en la imagen. Yo no soy un experto en arte ni un experto en pintura, pero, o sea, si hasta alguien como yo se da cuenta que eso no está bien, no está bien. Otra obra que ya es más conocida porque es un fenómeno de internet fue el Exe Homo de Borja, pintado originalmente por Elías García Martínez en el siglo XIX, y el intento de restauración fue por la señora Cecilia Jiménez. Bueno, lo que ocurrió es que trató de pintarlo y el resultado ya ven cómo quedó. Acá viene la parte curiosa con esta historia. Esta pintura se decidió no restaurarla, ya que aumentó el turismo de la zona al ser un fenómeno de internet. Es curioso porque lo normal es que se busque restaurar la obra cuando es posible, o a medida de lo posible, porque también hay desastres como el que ocurrió con el jarrón, que lo restauraron, están todos los fragmentos completos, pero se nota a simple vista. Y bueno, con esta obra, primero era muy caro restaurarla, segundo, ¿por qué no se hizo antes? O sea, ya se conocían las condiciones en que estaba esta pintura. De hecho, igual se puede ver, eso es una cosa curiosa, porque como es más o menos reciente, a diferencia de otras obras que se pierde totalmente como eran antes y solo quedan en historias, como por ejemplo, no sé, los jardines colgantes de Babilonia, nunca nadie sabe cómo son, se hacen intentos de restauración según los relatos. Bueno, por la época no había otra forma, no había ni cámaras fotográficas, habían pinturas, pero no sé por qué no hay pinturas de este jardín, solo hay representaciones posteriores. Bueno, en el caso de esta obra, aunque no se restauró la original, lo que pasa es que hay fotos de cómo era antes, cómo se fue deteriorando y de la restauración de la señora Cecilia. Lo mismo con San Jorge de Estella, hay fotos de cómo estaba antes de la fallida restauración de este intento de restauración curioso. Y bueno, fotos en blanco y negro igual de muchas otras obras antiguas, pero que estuvieron visibles cuando ya existía la cámara en blanco y negro, así que tenemos como las imágenes de varias de estas cosas. Bueno, pero lo curioso acá fue eso, lo que estoy diciendo sobre que se decidió mejor no restaurarlo. Y creo que va a estar así por mucho tiempo mientras siga atrayendo turistas. Y bueno, recuerden suscribirse, comentar y darle like. De verdad eso me ayuda mucho, es apoyo moral para que siga subiendo videos. Ahí comentan si es que les gusta este tipo de contenido. Y nos vemos en otro video. Chao.